Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Manuel González García. San Manuel González García, conocido como el obispo del Sagrario Abandonado, fue un sacerdote español nacido el 25 de febrero de 1877 en Sevilla, España. Es ampliamente admirado no solo en España, sino también en varias partes del mundo, incluido México, por su profunda devoción a la Eucaristía y su incansable labor pastoral. Vida y obras. Infancia y vocación. Desde joven, Manuel sintió un llamado especial al sacerdocio. Fue ordenado sacerdote en 1901. Fundación de la Unión Eucarística Reparadora. Un acontecimiento notable en la vida de Manuel ocurrió en 1902, cuando fue enviado a Palomares del Río, una pequeña ciudad donde encontró la iglesia en estado de abandono. Esta experiencia le inspiró a fundar la Unión Eucarística Reparadora, los discípulos de San Juan, dedicada a la adoración y reparación eucarística. Obispo de Málaga y Palencia, Manuel González fue nombrado obispo de Málaga en 1920 y más tarde trasladado a Palencia. Durante su episcopado, se centró en revitalizar la vida espiritual de las parroquias y promover la devoción a la Eucaristía. Escritor y predicador, él fue un prolífico escritor y predicador, autor de varios libros y artículos que promovían la espiritualidad eucarística. Sus escritos fueron ampliamente difundidos e influenciaron a muchos a profundizar su fe eucarística. Milagros y canonización. Su beatificación tuvo lugar en 2001 por el Papa Juan Pablo II, y fue canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco. Entre los milagros atribuidos a su intercesión está la curación inexplicable de un niño mexicano, lo que fortaleció su admiración en México. Admiración en México. San Manuel González García es admirado en México por varias razones. Devoción eucarística. México, siendo un país profundamente católico con una fuerte devoción a la Eucaristía, encuentra en San Manuel un ejemplo de amor y reverencia por el Santísimo Sacramento. Ejemplo de vida pastoral. Su dedicación al cuidado pastoral y su misión de revitalizar parroquias en dificultades resuenan con la realidad de muchas comunidades mexicanas, inspirando a clérigos y laicos a seguir su ejemplo. Milagros atribuidos a él. Los milagros asociados a él, especialmente el reconocido en el proceso de su canonización, aumentaron la fe y la devoción de los mexicanos a este santo. San Manuel González García dejó un legado de fervor eucarístico y celo pastoral que sigue inspirando a muchos católicos de todo el mundo, especialmente en México. San Manuel González García fue un obispo español conocido por su devoción a la Eucaristía y su trabajo pastoral. Nació el 25 de febrero de 1877 en Sevilla, España. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 2001 y canonizado por el Papa Francisco en 2016. San Manuel fundó la Unión Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, promoviendo la adoración eucarística y la reparación por los pecados cometidos contra la Eucaristía. San Manuel González García tuvo una infancia marcada por una profunda fe cristiana y una fuerte influencia de su familia. Aquí hay algunos aspectos destacados de su infancia y las influencias que marcaron su vida religiosa. Familia religiosa. Nació en una familia profundamente católica, lo que influyó en su formación espiritual desde una edad temprana. Sus padres eran devotos y practicaban la fe activamente, inculcando en él valores cristianos. Educación. Recibió una educación católica que reforzó su devoción y le proporcionó una sólida base en la doctrina y los sacramentos de la Iglesia. Experiencia en la Iglesia. Desde joven, Manuel mostró un gran interés y amor por la Eucaristía. Participaba activamente en las actividades parroquiales y asistía regularmente a misa. Vocación sacerdotal. Su experiencia en la Iglesia y su profunda fe lo llevaron a sentir una vocación al sacerdocio. Ingresó en el seminario a una edad temprana para seguir su llamado. Influencia de sacerdotes. Durante su formación en el seminario, estuvo influenciado por sacerdotes y formadores que lo guiaron en su desarrollo espiritual y pastoral. Estas influencias y experiencias durante su infancia y juventud sentaron las bases para su futura dedicación a la Eucaristía y su trabajo pastoral como sacerdote y obispo.
San Manuel González García decidió convertirse en sacerdote debido a varios eventos y experiencias significativas en su vida. Fervor religioso familiar, creció en un ambiente familiar profundamente religioso, lo que alimentó su fe desde muy joven. La práctica devota de sus padres y la vida en un hogar cristiano influyeron notablemente en su deseo de servir a Dios. Participación activa en la iglesia. Desde niño, Manuel participó activamente en la vida parroquial, asistiendo a misa regularmente y participando en actividades religiosas. Esta cercanía con la iglesia y sus rituales profundizó su amor por la Eucaristía y su deseo de dedicarse al servicio de Dios. Educación católica. Su educación en instituciones católicas le proporcionó una sólida formación doctrinal y espiritual. La influencia de sus maestros y sacerdotes en la escuela fue crucial para su discernimiento vocacional. Vocación temprana. Desde temprana edad, Manuel sintió un llamado interior al sacerdocio. Este sentimiento se fue fortaleciendo a medida que crecía y se involucraba más en la vida de la iglesia. Experiencia en Palomares del Río. Un evento decisivo en su vida ocurrió cuando fue enviado a la pequeña parroquia de Palomares del Río en 1902. Allí, encontró una iglesia en mal estado y con poca asistencia de feligreses. Al orar frente al sagrario abandonado, tuvo una experiencia profunda que lo llevó a dedicar su vida a promover la devoción eucarística. Este momento fue clave en su decisión de convertirse en sacerdote y más tarde fundar la Unión Eucarística Reparadora. Influencia de sacerdotes y formadores. Durante su tiempo en el seminario, fue influenciado por sacerdotes y formadores que lo guiaron en su camino espiritual y pastoral, reafirmando su vocación. Estos eventos y experiencias consolidaron su llamado al sacerdocio, motivándolo a dedicarse completamente a la vida religiosa y al servicio pastoral, con un enfoque especial en la adoración eucarística. Durante sus primeros años como sacerdote, San Manuel González García enfrentó varios desafíos significativos. Condiciones dificultosas en Palomares del Río. Uno de los mayores desafíos fue su asignación a la parroquia de Palomares del Río en 1902. Al llegar, encontró la iglesia en estado de abandono, con el sagrario desatendido y la comunidad local alejada de la vida religiosa. Esta situación lo impactó profundamente y lo motivó a trabajar arduamente para revitalizar la fe y la devoción en esa área. Resistencia de la comunidad. La indiferencia y la apatía religiosa de los feligreses fueron un obstáculo considerable. Muchos miembros de la comunidad no estaban acostumbrados a la práctica regular de los sacramentos y la vida parroquial, lo que requirió un esfuerzo constante de Manuel para reavivar su interés y participación. Falta de recursos. La parroquia carecía de recursos materiales y financieros. San Manuel tuvo que enfrentar la escasez de medios para mejorar las condiciones de la iglesia y llevar a cabo sus planes pastorales. Esta limitación lo llevó a ser creativo y perseverante en su trabajo misionero. Enfermedad. Durante estos primeros años, también enfrentó problemas de salud, que complicaron aún más su trabajo pastoral. Sin embargo, su fe y determinación lo ayudaron a superar estas dificultades y continuar con su misión. Oposición y crítica. No todos apoyaban su enfoque fervoroso hacia la Eucaristía y la reforma de la parroquia. Enfrentó críticas y oposición tanto dentro como fuera de la iglesia. A pesar de esto, mantuvo su compromiso y perseveró en su labor pastoral. Formación de nuevas iniciativas. Fundar la Unión Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret fue un gran desafío. Implicaba no solo organizar y formar estas nuevas instituciones, sino también inspirar y reclutar a personas comprometidas con la causa de la adoración eucarística y la reparación. A pesar de estos desafíos, San Manuel González García se mantuvo firme en su fe y su misión, logrando revitalizar la vida religiosa en su comunidad y dejando un legado duradero a través de sus fundaciones y su ejemplo de devoción eucarística. San Manuel González García fundó la Unión Eucarística Reparadora, Unión Eucarística de Reparación, como respuesta a su profunda experiencia espiritual y su deseo de fomentar la devoción a la Eucaristía. Aquí están los detalles de cómo y por qué la fundó. En 1902, Manuel fue enviado a la parroquia de Palomares del Río, donde encontró la iglesia en un estado deplorable y el sagrario abandonado. Esta experiencia lo conmovió profundamente. Al orar frente al sagrario desatendido, tuvo una experiencia espiritual intensa que lo llevó a sentir un llamado especial a reparar el abandono de Jesús en la Eucaristía.
Manuel desarrolló una profunda devoción a la Eucaristía y se sintió llamado a promover esta devoción entre los fieles. Quería que los creyentes reconocieran la presencia real de Cristo en la Eucaristía y repararan los sacrilegios y la indiferencia hacia este sacramento. Inspirado por su experiencia en Palomares del Río, Manuel decidió fundar una asociación dedicada a la adoración eucarística y la reparación de los sacrilegios y la indiferencia hacia la Eucaristía. El propósito de la Unión Eucarística Reparadora era fomentar la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, promover la participación en la Eucaristía y reparar las ofensas cometidas contra Jesús en la Eucaristía. En 1910, fundó oficialmente la Unión Eucarística Reparadora en Huelva, donde fue nombrado arcipreste. Comenzó reuniendo a personas devotas y comprometidas con la adoración y reparación eucarística. La asociación se centró en la adoración eucarística, la promoción de la participación en la misa, la educación religiosa y la organización de actividades y eventos para fomentar la devoción eucarística. La Unión Eucarística Reparadora creció rápidamente y se expandió a otras parroquias y diócesis, atrayendo a muchos fieles comprometidos con la adoración eucarística. San Manuel también fundó las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en 1921, una congregación religiosa dedicada a la promoción de la devoción eucarística y el servicio pastoral. La obra de San Manuel González García tuvo un impacto duradero en la vida de la Iglesia, fortaleciendo la devoción eucarística y promoviendo una mayor participación en la Eucaristía. Su legado perdura a través de la Unión Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que continúan su misión de adoración y reparación eucarística. En resumen, San Manuel González García fundó la Unión Eucarística Reparadora como respuesta a su llamada a reparar el abandono de Jesús en la Eucaristía, promoviendo la adoración y la participación eucarística entre los fieles. Su devoción y esfuerzo han dejado un legado significativo en la Iglesia. San Manuel González García desempeñó un papel fundamental como obispo en las diócesis de Málaga y Palencia, llevando a cabo una serie de reformas y actividades pastorales que tuvieron un impacto significativo en ambas diócesis. Aquí se detallan sus principales contribuciones y acciones en cada una. Fue nombrado obispo de Málaga el 6 de diciembre de 1915 y tomó posesión de la diócesis en 1916. En su llegada, se encontró con una diócesis afectada por la pobreza y la indiferencia religiosa. Implementó reformas para revitalizar la vida religiosa y pastoral de la diócesis. Fomentó la devoción eucarística, promoviendo la adoración del Santísimo Sacramento y la reparación eucarística. Estableció numerosas obras de caridad, incluyendo comedores y escuelas para los más necesitados. Durante la epidemia de gripe española de 1918, se destacó por su atención y cuidado a los enfermos y sus familias. Fundó colegios y promovió la formación religiosa, tanto del clero como de los laicos. Estableció seminarios y se preocupó por la formación integral de los seminaristas. Impulsó la acción católica como un medio para involucrar a los laicos en la vida de la Iglesia y la evangelización. Fomentó la participación activa de los fieles en las actividades pastorales y sociales de la diócesis. Continuó con sus esfuerzos de revitalización pastoral y devoción eucarística. Introdujo reformas para mejorar la vida espiritual y la práctica sacramental de los fieles. Durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, enfrentó grandes desafíos, incluyendo la persecución religiosa y la violencia. Mantuvo su compromiso con la paz y la reconciliación, trabajando para proteger a los perseguidos y promover la justicia. Continuó promoviendo la adoración eucarística y la unión eucarística reparadora. Fomentó la reparación eucarística y la participación activa en la misa. Reforzó las obras de caridad, estableciendo nuevas instituciones para atender a los pobres y necesitados. Promovió la educación y la formación religiosa, asegurando que las escuelas y seminarios estuvieran bien dotados y dirigidos. Legado. San Manuel González García dejó un legado duradero en ambas diócesis. Su dedicación a la Eucaristía, su compromiso con los pobres y su énfasis en la formación integral del clero y los laicos marcaron significativamente la vida de las comunidades que sirvió. Su canonización en 2016 por el Papa Francisco reconoció su santidad y su impacto en la Iglesia. San Manuel González García dedicó gran parte de su vida y ministerio a la promoción de la devoción a la Eucaristía.
Su enfoque y contribuciones en este ámbito fueron significativas y multifacéticas. Aquí se detallan sus principales acciones y enfoques. San Manuel tenía una profunda preocupación por el abandono y la indiferencia hacia la Eucaristía. Su experiencia en Palomares del Río, donde encontró el sagrario abandonado, lo llevó a enfocar su ministerio en la reparación eucarística. Fundó la Unión Eucarística Reparadora en 1910 con el objetivo de promover la adoración perpetua del Santísimo Sacramento y reparar las ofensas cometidas contra la Eucaristía. Estableció capillas de adoración perpetua en varias parroquias y promovió la práctica de la adoración eucarística entre los fieles. Motivó a los laicos a pasar tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento, fomentando una relación personal y directa con Jesús en la Eucaristía. En 1921, fundó las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, una congregación religiosa dedicada a la adoración eucarística y a la promoción de la devoción eucarística. Estas religiosas se enfocaron en educar y formar a los fieles en la devoción a la Eucaristía y en la reparación eucarística. San Manuel se aseguró de que tanto el clero como los laicos recibieran una sólida formación en la doctrina eucarística. Organizó retiros, conferencias y jornadas de estudio sobre la Eucaristía. Publicó escritos y libros sobre la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana, alentando a una mayor comprensión y apreciación del sacramento. Insistió en la importancia de la participación activa y consciente en la misa. Promovió la asistencia diaria a la misa entre los fieles y la recepción frecuente de la comunión. En sus homilías y enseñanzas, destacaba la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana y la necesidad de vivir una vida coherente con la fe eucarística. San Manuel instó a sus feligreses a prestar atención a los sagrarios abandonados y descuidados, promoviendo la reparación y el cuidado de los lugares donde se conserva el Santísimo Sacramento. Su lema Sagrario Abandonado, Yo te amo, reflejaba su compromiso con la reparación eucarística y su llamado a los fieles a unirse en este esfuerzo. A través de sus fundaciones y la acción católica, San Manuel vinculó la devoción eucarística con las obras de caridad y justicia social, subrayando que el amor a la Eucaristía debe manifestarse en el amor al prójimo. Renovación eucarística, su trabajo llevó a una renovación eucarística en las diócesis donde sirvió, aumentando la devoción y la adoración eucarística entre los fieles. Formación de comunidades devotas, a través de la Unión Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, formó comunidades comprometidas con la adoración y reparación eucarística. Influencia duradera, su legado perdura en la continua devoción eucarística promovida por las instituciones que fundó y en la influencia que tuvo en la espiritualidad eucarística contemporánea. En resumen, San Manuel González García promovió la devoción a la Eucaristía a través de la reparación eucarística, la adoración perpetua, la educación y formación, y la integración de la devoción eucarística con el compromiso social y caritativo. Su enfoque y contribuciones tuvieron un impacto duradero en la Iglesia y en la vida de los fieles. San Manuel González García es reconocido por varios milagros atribuidos a su intercesión, los cuales fueron fundamentales en el proceso de su beatificación y canonización. Aquí se detallan algunos de los milagros más destacados. Uno de los milagros reconocidos para su beatificación fue la curación inexplicable de un niño que sufría de fiebre reumática, una enfermedad que afecta al corazón y las articulaciones. La familia del niño rezó a San Manuel González pidiendo su intercesión, y el niño se recuperó completamente sin explicación médica. Otro milagro involucró a una mujer diagnosticada con un cáncer terminal. Después de que su familia y comunidad rezaron por la intercesión de San Manuel, la mujer se curó completamente de su enfermedad. Los médicos no pudieron encontrar una explicación científica para su recuperación. El milagro que fue crucial para la canonización de San Manuel González García ocurrió en Granada, España. Una mujer que padecía un tumor maligno incurable en el abdomen rezó fervientemente a San Manuel pidiendo su intercesión. Después de las oraciones, los médicos constataron la desaparición completa del tumor, sin explicación médica. Este milagro fue estudiado y aprobado por la Congregación para las Causas de los Santos, siendo determinante para su canonización. Los milagros atribuidos a San Manuel González fueron rigurosamente investigados por la Iglesia. Se realizaron estudios médicos exhaustivos para verificar la ausencia de explicaciones científicas y se documentaron testimonios de las personas beneficiadas y sus familiares.
Los informes y documentos fueron presentados a la Congregación para las Causas de los Santos, que analizó y aprobó los milagros como auténticos y atribuibles a la intercesión de San Manuel González. La aprobación de estos milagros por la Congregación para las Causas de los Santos fue un paso esencial en el proceso de canonización. La Iglesia considera los milagros como signos de la santidad de una persona y de su intercesión ante Dios. El Papa Francisco reconoció los milagros y procedió con la canonización de San Manuel González García, quien fue declarado santo el 16 de octubre de 2016. Los milagros atribuidos a San Manuel González García han aumentado la devoción hacia él, especialmente en las diócesis donde sirvió y en la comunidad de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Los testimonios de curaciones y favores obtenidos por su intercesión han inspirado a muchas personas a rezar y confiar en su intercesión. La canonización y el reconocimiento de los milagros han fortalecido el legado de San Manuel González, destacando su vida dedicada a la Eucaristía y su compromiso con la reparación eucarística. En resumen, los milagros atribuidos a la intercesión de San Manuel González García fueron cruciales para su canonización, evidenciando su santidad y su continua influencia en la vida de los fieles. Estos milagros han consolidado su legado y han promovido una mayor devoción eucarística en la Iglesia. San Manuel González García dejó una serie de enseñanzas y escritos que reflejan su profunda espiritualidad y su compromiso con la fe cristiana. Sus principales enseñanzas se centraron en la importancia de la Eucaristía, la devoción mariana, la vida de oración y la santidad en la vida cotidiana. Aquí se presentan algunos de sus principales escritos y enseñanzas. San Manuel enfatizó que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y la fuente de toda gracia. Animó a los fieles a participar activamente en la misa y a adorar a Jesús sacramentado fuera de la celebración eucarística. Fomentó la devoción a la reparación eucarística, animando a los fieles a ofrecer actos de reparación por los pecados y sacrilegios cometidos contra la Eucaristía. Su lema sagrario abandonado, Yo te amo, refleja su compromiso con la reparación eucarística. San Manuel destacó la importancia de la oración personal como medio para crecer en la relación con Dios. Animó a los fieles a dedicar tiempo diario a la oración, especialmente ante el Santísimo Sacramento. Enseñó a confiar en la providencia divina en todas las circunstancias de la vida, incluso en medio de las dificultades y los desafíos. Fomentó la devoción mariana, animando a los fieles a acudir a María como madre y modelo de santidad. Él mismo tenía una profunda devoción a la Virgen María, a quien solía encomendar su vida y su ministerio. Enseñó que la santidad no es un estado reservado para unos pocos, sino que todos están llamados a ser santos en su vida cotidiana. Destacó la importancia de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en medio de las realidades ordinarias de la vida. En este libro, San Manuel comparte su profunda devoción a Jesús en la Eucaristía y su compromiso con la reparación eucarística. Explica cómo la Eucaristía transformó su vida y cómo puede transformar la vida de los demás. A lo largo de su ministerio, San Manuel escribió numerosas cartas pastorales y pronunció homilías que reflejaban sus enseñanzas sobre la fe, la moral y la espiritualidad cristiana. Estos escritos abordaban temas prácticos y pastorales, destinados a guiar y alentar a los fieles en su vida cristiana. Además de sus obras más extensas, San Manuel escribió numerosos artículos y escritos breves para revistas y publicaciones, abordando una variedad de temas relacionados con la fe y la vida espiritual. En resumen, San Manuel González García dejó un legado de enseñanzas y escritos que continúan inspirando a los fieles en su vida espiritual y su relación con Dios. Su profunda devoción a la Eucaristía, su vida de oración y su ejemplo de santidad en la vida cotidiana lo convierten en un modelo a seguir para muchos cristianos. San Manuel González García dejó un legado significativo para la Iglesia, que se refleja en su influencia continua en la espiritualidad católica y en la devoción popular. Su vida y enseñanzas han impactado a muchas personas, y su ejemplo de santidad sigue siendo relevante en la actualidad. Aquí se presentan algunos aspectos de su legado y cómo se le recuerda hoy en día. San Manuel es recordado por su profunda devoción a la Eucaristía y su promoción de la adoración y la reparación eucarística. Su ejemplo ha inspirado a muchas personas a profundizar su relación con Jesús en la Eucaristía y a participar activamente en la vida sacramental de la Iglesia.
Su vida de oración y su confianza en la providencia divina son un ejemplo para aquellos que buscan crecer en su vida espiritual y confiar más en Dios en todas las circunstancias. San Manuel combinó su profunda vida espiritual con un fuerte compromiso social y caritativo, mostrando cómo la fe se traduce en acciones concretas de amor y servicio a los demás. Es recordado como un ejemplo de santidad en la vida cotidiana, demostrando que la santidad no está reservada para unos pocos, sino que es accesible para todos en sus circunstancias ordinarias. San Manuel González García es celebrado en la Iglesia como un santo y mártir, conmemorado en diversas fiestas y celebraciones en su honor. Su fiesta litúrgica se celebra el 4 de enero, día en que se conmemora su muerte y se recuerda su vida y ejemplo. Muchos fieles mantienen una devoción especial a San Manuel, rezando por su intercesión en sus necesidades espirituales y materiales. Se le pide especialmente por su intercesión en asuntos relacionados con la Eucaristía, la vida de oración y la santidad personal. San Manuel González García es representado en la iconografía católica como un obispo con una custodia eucarística, enfatizando su devoción a la Eucaristía. Su imagen se encuentra en iglesias, capillas y lugares de devoción, recordando a los fieles su ejemplo de vida y santidad. En resumen, San Manuel González García dejó un legado de profunda devoción a la Eucaristía, vida de oración y compromiso social que continúa siendo relevante en la actualidad. Su ejemplo de santidad y su influencia espiritual siguen inspirando a muchas personas a vivir una vida más plena en la fe cristiana. En resumen, San Manuel González García fue un obispo español conocido por su profunda devoción a la Eucaristía, su vida de oración y su compromiso social. Fundó la Unión Eucarística Reparadora y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, promoviendo la adoración eucarística y la reparación por los pecados contra la Eucaristía. Su vida y enseñanzas han dejado un legado de santidad y devoción que sigue siendo relevante en la Iglesia hoy en día. Oración a San Manuel González García. Oh Dios, que en San Manuel González García nos has dado un ejemplo admirable de entrega a la Eucaristía y de amor a la Virgen María, concédenos, por su intercesión, vivir siempre unidos a Jesús en la Eucaristía y ser fieles testigos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.